Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. En esta mañana de culto divino queremos profundizar en la Biblia sobre un tema de suprema importancia, que es sobre lo que es el alma. Vamos a ver en este estudio si es tan cierto que el alma es inmortal, y vamos a ver también qué es el alma. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitir a tu pueblo reunirnos en esta mañana para poder estudiar tu palabra. Bendícelos en este estudio, que tu Espíritu Santo nos guíe en la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿qué es el alma? La mayoría de cristianos, católicos y protestantes creen de que tenemos un alma. O sea, cuando los morimos, sale del cuerpo un alma, dicen ellos. Pero la Biblia enseña que somos un alma. Y vamos a ver, hermanos, bíblicamente lo que Dios enseña en su palabra. O sea, cuando decimos lo que la Biblia enseña, no es lo que la iglesia adventista dice, no es lo que el pastor dice. Ahí hay algunos, por ejemplo, hace poco vi un video donde un pastor evangélico protestante decía que los adventistas creemos todo lo que dice Elena de White y que las doctrinas las sacamos de Elena de White. En este estudio vamos a desmantelar esos conceptos erróneos y que sin fundamento bíblico, y vamos a demostrar bíblicamente que el ser humano en toda su entereza es un alma. No tenemos un alma, el ser humano en sí es un alma. Estos cristianos que sostienen que tenemos un alma tienen dos problemas. Han sido contaminados con la doctrina griega y egipcia pagana del alma inmortal. Y el segundo error de estos cristianos que creen de que tenemos un alma es porque han basado su concepto en Biblias mal traducidas y Biblias adulteradas. Cuando decimos Biblias mal traducidas, nos referimos a Biblias o versiones de Biblia que se prestan a confusión. No estamos diciendo que la palabra de Dios tenga errores, sino que estamos hablando de las traducciones de las versiones de Biblia que, por no tener una traducción correcta al griego y al hebreo, se prestan a confusión. Dos problemas que tienen estos cristianos, que han sido contaminados con la doctrina griega y egipcia del alma inmortal. Y el otro error es por estar leyendo Biblias mal traducidas y Biblias adulteradas. Me refiero a las versiones de Biblia. En este estudio vamos a dejar claro qué es el alma según el concepto bíblico. Vamos a hacer un estudio teológico y profundo para demostrar que el ser humano en sí es un alma, no que tenemos un alma como dice el catolicismo y el protestantismo apóstata. Es interesante que busqué en Wikipedia, que es el internet, busqué en Wikipedia qué es el alma, y noten la sorpresa que me di. Dice así: parte espiritual e inmortal del ser humano separada del cuerpo tras la muerte de la persona. Wikipedia está diciendo que el alma es inmortal y que es una parte del ser humano separada del cuerpo tras la muerte de una persona. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. Tengamos cuidado con usar el internet y Wikipedia. No todo lo que se dice en internet es cierto. Hay quienes prefieren usar mejor Wikipedia y no lo que dice la Biblia. Y quiero decirles, hermanos, que no todo lo que está también en internet sea malo. Yo uso internet, yo uso en veces Wikipedia, yo uso algunas veces información que hay en internet y muy buena, pero hay que saber usar el internet y hay que saber buscar también y dónde vamos a buscar. Vamos a demostrar bíblicamente que esto es un error, decir de que el ser humano tiene un alma y que esa alma es inmortal. Esta es doctrina satánica traída de las culturas de misterio antiguo y que la enseñaban los griegos, los egipcios, los babilonios, de una alma inmortal.
Y esta enseñanza se metió al catolicismo romano con la falsa doctrina del purgatorio y del limbo, y más tarde la copió el protestantismo apóstata, el concepto de un alma inmortal y que tenemos un alma. En este estudio teológico y categórico vamos a demostrar bíblicamente que es un alma. Para eso vamos a buscar la palabra griega y hebrea para lo que significa alma. Y les voy a dar un consejo a los hermanos que van a estudiar y ver esta presentación. Si usted en verdad es estudioso, si usted le gusta estudiar la Biblia, no solamente leerla, siempre es bueno, hermanos, tener un diccionario griego y hebreo a la mano. Yo les recomiendo, hermanos, el diccionario Strong, que le traduce la palabra griega y hebrea y se le explica qué es o qué significa. Y me gusta leer los léxicos griegos y hebreos, como por ejemplo el Westcott y Hort, son los que más uso. Hay otros muy buenos, pero me gusta usar esas herramientas a la hora de buscar una palabra o un texto o una sintaxis griega o hebrea de algún pasaje bíblico. Esto lo digo para los que son verdaderamente estudiosos de la Biblia. El problema es que en el catolicismo romano y en el protestantismo apóstata hay una gran ignorancia de estos temas y ellos son lectores superficiales. Por lo tanto, hermanos, en este estudio vamos a hacer una exposición teológica, una exégesis catedrática de lo que es el alma, y vamos a ver si el alma es inmortal o si en verdad somos un alma, el ser humano en toda su entereza. Si buscamos la palabra alma en hebreo, vamos a dar cuenta que la palabra alma es del hebreo nefesh y en el griego es subje. Este vocablo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se puede traducir como persona, ser viviente o vida, como lo dice Génesis 2:7, que ya lo vamos a leer en un momento. Este vocablo en hebreo, el nefesh, aparece 755 veces y se traduce como ser viviente, vida, persona o alma viviente. Y lo vamos a demostrar en la Biblia sola. Inclusive, me puse a investigar la palabra alma en toda la Biblia, hice un estudio exhaustivo con una concordancia, la que uso más es la exhaustiva, que es la Strong, y es muy interesante lo que me di cuenta, y esto lo ignoran muchos protestantes y católicos, lógico que ellos no estudien. La palabra alma, que es ser viviente, también se aplica a los animales, por ejemplo Génesis 1:21, Génesis 7:4 y Génesis 9:10, cuando se aplica a los animales. Inclusive Apocalipsis 16:4, cuando se dice que las plagas caen y matan a todo ser viviente, esta palabra ser viviente es del griego suje, alma o ser viviente, pero aquí se le aplica a los animales, son seres vivientes, pero la diferencia es que no son seres pensantes como nosotros. El ser humano, aunque es un ser viviente, un nefesh, pero tenemos la capacidad de razonar, mientras que los animales, aunque son un nefesh y un suje, ellos no tienen la capacidad de razonar y ni tampoco son hechos a imagen de Dios, pero es la misma palabra griega y hebrea, nefesh y suje, para referirse a alma viviente o ser viviente. Y en ninguno de estos casos se dice que el suje y el nefesh sea inmortal. Esta enseñanza de un nefesh y un suje inmortal carece de fundamento bíblico, es una doctrina netamente pagana. Y vamos a demostrarlo bíblicamente, que la palabra nefesh y suje son términos para referirse a vida, persona, ser viviente o alma. Y lo vamos a demostrar categóricamente en este estudio. En Génesis 2:7, la Reina Valera 1960 traduce así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, esto. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Si usted busca esa palabra ser viviente en el diccionario griego y hebreo, en el léxico, le va a decir de que esa palabra ser viviente es nefesh.
y le traduce como persona, vida o alma viviente. Y vamos a demostrarlo con otras versiones de Biblia que traducen esta palabra de diferente manera. Y en lugar de ser viviente, lo traducen como alma viviente. La Reina Valera antigua, Génesis 2:7, miren cómo lo traduce. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, o sea, sopló en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Noten que ser viviente con alma viviente es lo mismo. Es la misma palabra hebrea nefesh, que en griego es suheb. Génesis 2:7, ahora lo vamos a leer en la Biblia textual. Génesis 2:7 en la Biblia textual dice: entonces Yahweh, ahí está el tetragramatón, o sea, las 4 consonantes. Entonces Yahweh, el Elohim es la palabra hebrea para referirse a Dios tanto en pluralidad como en singularidad. Elohim modeló al hombre de la tierra roja. Esta tierra roja significa que no fue solamente polvo, sino que fue polvo mojado. Dios tuvo que haberlo mojado, y la tierra roja es el barro. E insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Estoy leyendo la Biblia textual. Ahora vamos a ver la versión moderna. Génesis 2:7, ¿cómo lo traduce? Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. O sea, ser viviente o alma viviente es la persona en sí. Para que el hombre fuera ser viviente o alma viviente, tuvo que haberse tomado polvo mojado de la tierra, que fue barro, y el aliento de vida. Unidos, esos dos componentes formaron un alma viviente o un ser viviente, que en hebreo es nefesh. Me estoy dando a explicar, hermanos, los que van a ver esta presentación. Nefesh en hebreo es lo mismo que alma viviente o ser viviente o persona o vida, como lo vamos a ver en otras traducciones de Biblia en este estudio. Ahora, alma y persona es lo mismo. En algunas versiones de Biblia el término alma, que es nefesh, se puede traducir como persona, porque el alma es la persona en sí. No como dice Wikipedia y como dice el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que es que tenemos un alma que sale del cuerpo cuando lo morimos y va a un determinado lugar. O sea, el texto hebreo y griego se puede traducir la palabra nefesh como persona, vida o ser viviente, y lo vamos a demostrar bíblicamente. Por ejemplo, el término suheb, que es lo mismo que en hebreo nefesh. Noten cómo traduce la Reina Valera 1960, Romanos 13:1. El suheb, que es ser viviente o alma o persona o vida. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades. Y esa palabra persona allí es el griego suheb, que significa ser viviente o alma viviente en el griego y en la gramática. Y se lo voy a demostrar. La Biblia textual en Romanos 13:1, en lugar de traducir persona, dice alma. Noten cómo dice Romanos 13:1, Biblia textual: sométase toda alma a las autoridades y gobernantes. ¿Qué es un alma? Es lo mismo que persona. O sea, así como usted y yo estamos en este momento, somos alma viviente, somos ser viviente. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido instituidas. Noten qué interesante, persona y alma es lo mismo. Inclusive, algunas veces cuando usamos modismos para tratar de comunicarnos con otras personas, decimos y usamos modismos como, por ejemplo, eran las 12 de la noche y no había ninguna alma en la calle. ¿Qué estamos diciendo? No había ninguna persona. Porque inclusive en los modismos que usamos a diario, nosotros muchas veces usamos el término alma, pero estamos dando a entender que es persona. Inclusive en el griego, en el hebreo, alma y persona es lo mismo.
Nosotros, así como estamos en este momento, somos un alma. Nosotros somos un alma. El ser humano en sí, con vida, es un alma. El alma está compuesta de polvo de la tierra mojado con aliento de vida, que es el neshama, que ya lo vamos a ver más adelante en el texto griego. Alma, vida, persona, ser viviente es lo mismo. El ser humano es un alma. No tenemos un alma, somos un alma. Y esto lo ignoran los protestantes y católicos. Otro ejemplo que demuestra que alma y persona, ser viviente, es lo mismo. Noten lo que dice Jesús en Mateo 16, 25 al 26, lo siguiente. Mateo 16, versículo 25 al 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta palabra alma es sujeb en griego, alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está otra vez la palabra alma. Pero noten que en otra parte de la Biblia, en lugar de alma, dice diferente. Lucas 9:25 dice: pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Noten que aquí, en lugar de decir alma, Jesús está diciendo perderse a sí mismo. Entonces, ¿qué es un alma, hermanos? Nosotros mismos, en sí mismo. O sea, el ser humano en toda su entereza, en sí mismo, completo, es un alma. Somos un alma viviente. Nosotros las personas somos un alma. Ahora, la pregunta que viene a continuación: ¿qué pasa con el alma cuando muere? El protestantismo, el paganismo y las culturas de religión de misterio antigua, y el protestantismo y el catolicismo romano, creen de que tenemos un alma que sale del cuerpo y anda por lugares áridos. El catolicismo romano dice que se van para el purgatorio y para el limbo, mientras que el protestantismo se va para el infierno. Pero vamos a ver que cuando la persona muere, el alma dejó de existir. ¿Por qué razón? Porque la persona en sí es el alma. Si tienen ustedes duda y si creen que me lo estoy inventando, váyanse a un léxico griego y hebreo y se van a dar cuenta que la palabra alma es la persona en sí, ser viviente, vida. Muy importante eso. O sea, si el alma está compuesta de polvo de la tierra con soplo de vida, esos dos componentes hacen un alma, o sea, una persona. ¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿El alma sigue viviendo? No, el alma dejó de existir. Y vamos a ver de que la muerte es lo inverso de la vida. La vida es la unión entre polvo de la tierra con aliento de vida. Y vamos a ver de que la muerte es lo inverso. O sea que cuando la persona muere, el alma dejó de existir. ¿Por qué razón? Porque el alma es la vida, la persona y el ser viviente en sí. Vamos a ver que en la muerte sucede lo inverso que la vida. Eclesiastés 2:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Noten que cuando alguien muere, el alma deja de existir y los componentes que componen un alma vuelven a su lugar. El polvo vuelve a la tierra de donde es, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuál espíritu? Escuché a un protestante y a un sacerdote católico manipulando este versículo, haciendo creer de que Salomón está diciendo que el espíritu que vuelve a Dios es el alma. Esta palabra espíritu que vuelve a Dios no es la persona en sí pensante, no es el alma, porque ahí vimos de que la palabra alma es nefesh y sujeb. Lo que vuelve a Dios es el espíritu. Esta palabra espíritu es neshama, se refiere al soplo de vida. Ese soplo que Dios sopló cuando formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, lo que vuelve a Dios es esto, lo que hizo Dios con el hombre, el soplo de vida. Algunos creen de que es el alma que se va al cielo. No, lo que vuelve es el espíritu, la facultad de vivir que Dios le dio al hombre, ese soplo, esa energía que al ser humano lo hace vivir. Eso vuelve a Dios porque es de Dios. Vamos a demostrarlo bíblicamente. ¿A dónde fue soplado el aliento de vida? ¿Fue en la oreja? ¿Fueron en los ojos? ¿Fue en un brazo? Vamos a ver dónde fue soplado. Génesis 2:7 nos dice a dónde Dios sopló ese aliento de vida que hizo que el ser humano viviera y fuera un alma viviente. Génesis 2:7, vámonos a Génesis 2:7
Y noten cómo dice el texto. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿A dónde sopló Dios? En su nariz. O sea que el muñeco, cuando fue soplado en su nariz, el muñeco empezó ¿qué? Empezó a exhalar y a inhalar. O sea que el soplo de vida está en la nariz. Eso nos da vida. ¿Qué pasa cuando morimos? Exhalamos, dejamos de vivir. ¿Por qué? Porque dejamos de respirar. Porque el soplo de vida fue incrustado en la nariz de el muñeco de barro. Esto lo dice Isaías 2:22. Lo repite también. Isaías 2:22. Noten cómo dice Dios a través del profeta Isaías. Esto lo ignoran los protestantes. Isaías 2:22 dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Cuál es el aliento? Soplo de vida. Aliento está en su nariz. ¿De qué es el estimado? O sea, el aliento que vuelve a Dios, o sea, el espíritu que vuelve a Dios es el neshama. En hebreo significa soplo de vida. No es el alma que se va, porque el alma dejó de existir. Porque para que el alma exista tiene que haber ¿qué? Otra vez la unión del polvo de la tierra y el aliento de vida. Cuando el ser humano muere, el alma dejó de existir y el aliento de vida, que es el neshama en hebreo, que es el espíritu de vida, vuelve a Dios que lo dio. Eso no es el ser pensante, sino que es la energía que vuelve a Dios y que hizo vivir al ser humano o al muñeco. Sin ese aliento de vida que es depositado en la nariz por Dios, cuando morimos exhalamos, o sea, dejamos de respirar y morimos, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es el inverso, la muerte de la vida. Es muy importante eso. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente, y es la controversial. ¿Es inmortal el alma? La palabra inmortal, aquí sí podemos usar la Wikipedia, porque la Wikipedia debemos de usarla siempre y cuando la Wikipedia sea fidedigna en la traducción de algo. Si usted busca la palabra inmortal, le va a decir el diccionario en línea que la palabra inmortal significa que no muere y que nadie lo puede matar. Por ejemplo, decimos que Dios es inmortal. ¿Alguien puede matar a Dios? No, Él es inmortal, vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, ¿nosotros somos inmortales? ¿El alma es inmortal? No. Para ser inmortal, únicamente tenemos que unirlos a Cristo. Fuera de Cristo no hay inmortalidad, morimos, porque el único inmortal es Dios. El único que nadie puede matar a Dios y puede destruirlo es Dios. En cambio nosotros, o sea, el alma que somos nosotros en sí mismo, nosotros no somos inmortales. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. Inclusive, antes de la caída, Adán y Eva no eran inmortales. La inmortalidad de Adán y Eva era condicional, dependía de Dios y de un árbol. Noten, esto era antes de la entrada del pecado. Imaginémoslos hoy después del pecado, cuando los protestantes predican la doctrina satánica de que el alma es inmortal, están diciendo que son igual a Dios de inmortal. El único inmortal es Dios. Separados de Cristo no podemos ser inmortales. Voy a demostrarles bíblicamente que la inmortalidad la buscamos en Cristo y seremos revestidos de inmortalidad solamente cuando Jesús venga por segunda vez y nos revista de esto mortal en inmortalidad, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pero vamos a ver de que nosotros, los hijos de Dios, no somos inmortales. El ser humano no es inmortal. El ser humano busca la inmortalidad en Cristo, el único inmortal. Romanos 2, versículo 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien y gloria y honra buscan inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que se obedecen a la injusticia. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Dice que buscamos la inmortalidad. Si la buscamos significa que no la tenemos, hermanos. No necesitamos tener un cerebro de Salomón o de Albert Einstein para que podamos entender qué significa buscar algo. Los hijos de Dios buscamos la inmortalidad. ¿Y esa inmortalidad cuándo se va a dar?
cuando Jesús venga con poder y gloria por segunda vez. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 dice, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos los dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Dónde están los muertos, hermanos? En el sepulcro. ¿Están durmiendo? Sí. O sea que el sueño del alma no es invento de los adventistas, no es invento de Elena de White, es un invento bíblico. Nosotros los que dormiremos, que es lo mismo, los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo tendremos una inmortalidad? Cuando seamos revestidos, cuando Jesús venga por segunda vez. Eso significa que si buscamos la inmortalidad y seremos inmortales cuando Jesús venga por segunda vez y seamos transformados, significa que no somos inmortales por naturaleza. El atributo de ser inmortal es un atributo solamente de Dios. Entonces la pregunta es, ¿el alma es inmortal o es mortal? La Biblia dice que el alma muere, es mortal, porque el alma es la persona en sí. Noten cómo dice Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4, el profeta Ezequiel dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías. ¿Qué significa alma? Todas las personas son mías o todas las vidas son mías. No está diciendo aquí todas las almas, o sea, todos los fantasmas o todas las almas desencarnadas, no. Aquí Ezequiel está hablándole a Israel, que había caído, en cierta manera se había extraviado de Dios, y dice, he aquí todas las almas son mías, o todas las personas, como el alma del Padre, mejor traducido sería como la vida del Padre, así la vida del Hijo. Aquí dice el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, eso morirá. No está diciendo el alma desencarnada que pecare, esa morirá. Está diciendo la persona que pecare, esa morirá. Pregunto, ¿el alma es inmortal o mortal? Aquí dice que muere, esa morirá. Noten la versión Jerusalén, que es una Biblia muy buena, traducida del griego y el hebreo. Noten cómo traduce Ezequiel 18:4, Biblia Jerusalén. Mirad, todas las vidas son mías. Noten que en lugar de decir alma, aquí traduce vida, porque el alma, el nefesh puede traducirse alma, persona o ser viviente o vida. Aquí traduce la versión Jerusalén vida. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la del Hijo, mías son. El que pecare es que morirá. Entonces, ¿qué es el alma? ¿La vida es inmortal? No. ¿Muere el alma? Sí. Aquí dice que el alma que pecare, esa morirá, porque el alma no es algo que tenemos. El alma es la persona, es la vida en sí. La persona en vida, la persona pensante, esa es un alma. No se crean esa doctrina satánica que tenemos un alma y que se va para un determinado lugar. Eso es una doctrina satánica. El diablo quiere que creamos en un alma inmortal y que los creamos que somos igual a Dios, porque Dios es el único inmortal. La Biblia dice que los seres humanos son mortales y que la única forma de ser inmortales es unidos a Cristo, el único inmortal. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:17 le atribuye la inmortalidad solamente a Jesús, el único inmortal. Inclusive la Biblia dice que nosotros debemos de buscar la inmortalidad, que es solamente en Cristo que la podemos obtener. Inclusive el catolicismo romano es una promotora de esta doctrina satánica, y Martín Lutero, un gran reformador, se opuso a esta doctrina. Inclusive, hermano, Martín Lutero, aunque creía otras enseñanzas que no las dejó de inmediato, pero el objetivo de Martín Lutero no era que creyera de una sola vez la verdad, porque el objetivo de Martín Lutero, Dios levantó la Reforma Protestante para que Martín Lutero y la Reforma Protestante diera un golpe mortal y desenmascarara al catolicismo romano y empezara la Reforma Protestante. O sea, Martín Lutero, aunque creía otros errores, por ejemplo, Martín Lutero no guardaba el sábado. Martín Lutero tenía un concepto parcial de lo que era justificación por la fe y otras cosas. Inclusive Martín Lutero
era un gran devoto de María. Y algunos católicos han usado algunas citas de Martín Lutero para decir que Martín Lutero dice o promueve que hay que nosotros darle culto a María. Pero es interesante que Martín Lutero se oponía a esta doctrina de la inmortalidad del alma y le llamaba que era el estercolero de Roma. La teoría, noten cómo decía, esto está en Lutero, exposición de los libros de Salomón, Eclesiastés, página 152, dice: la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla al cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero de Roma. O sea, que está hablando que es el estiércol de Roma, otra doctrina del estercolero de Roma. O sea, que está hablando que esta doctrina es estiércol, en otras palabras. Es una doctrina pagana que el catolicismo incrustó y que está relacionada también con el purgatorio y el limbo, y que el catolicismo promueve mucho esta doctrina. La doctrina de la inmortalidad del alma, hermano, no es propia, no es bíblica. La Biblia no enseña eso. Inclusive en la desesperación, los protestantes y católicos, para defender esta herejía, se han ido a buscar textos bíblicos para manipularlos y torcerlos. Y que en otros estudios vamos a estar haciendo cátedra de todas esas citas que manipulan. Por ejemplo, las palabras que dice Pablo: ausente el cuerpo, presente en el Señor. La parábola del rico y Lázaro, que se ha usado pervertidamente para sostener una doctrina de la inmortalidad del alma, pero es una doctrina egipcia y griega que Jesús la usó para darle un vuelco y así al mismo tiempo contrarrestar las falsas doctrinas de los fariseos, porque creían en la inmortalidad del alma. O sea, la parábola del rico y Lázaro es una parábola o una historia pagana o secular que era muy conocida en los tiempos de Jesús, que Jesús la usó y que era muy conocida para darles una enseñanza a los fariseos hipócritas. El protestantismo y el catolicismo no entienden esto, y ni mucho menos la parábola del rico y Lázaro. Inclusive en mi canal tenemos una exposición sobre lo que significa la parábola del rico y Lázaro. Y hay muchos versículos que el protestantismo manipula para sostener una supuesta alma inmortal. Pero la Biblia no enseña eso. Un estudio exegético y catedrático de esa cita que los protestantes y católicos manipulan, se llega a la conclusión de que el alma es mortal. Nadie es inmortal, porque el alma es la persona en sí. Examinemos otra cita, y esta cita la tuve que poner aquí en este estudio porque es una cita muy preferida de los protestantes para enseñar de que el ser humano tiene un alma, no que somos un alma, como dice la Biblia. Y es Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, esta cita ha sido manipulada también: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas cosas se mencionan allí? ¿Cuántos elementos? 3. Dicen los protestantes, ¿ve? Ahí habla que tenemos un alma, porque dice el apóstol Pablo que hay que santificar el espíritu, alma y el cuerpo. Entonces los adventistas están equivocados, porque los adventistas dicen que el cuerpo humano, el alma está formada ¿de qué? De polvo de la tierra y soplo de vida. Pero aquí Pablo dice que tenemos un alma, y dicen los protestantes, entonces los adventistas están equivocados, porque tenemos un alma y el alma es inmortal. Eso pasa cuando no se estudia la Biblia a profundidad. Hermanos, si su doctrina contradice otra parte de la Biblia, téngalo por cierto que esa doctrina es diabólica. Dios no se contradice. Si su enseñanza o su interpretación bíblica que le está dando al texto contradice otras partes de la Biblia, húyale a esa doctrina. Es una doctrina diabólica. La sana doctrina, la doctrina bíblica de Dios, no se contradice. Está desde Génesis hasta Apocalipsis, y toda la Biblia tiene que armonizar. Otro consejo: si usted tiene un ejemplo para que entienda lo que voy a decir antes de profundizar en este texto, si usted tiene 10 textos bíblicos, un ejemplo estoy dando, si usted tiene 10 textos bíblicos que le están diciendo que el ser humano está compuesto, o que el alma está compuesto de 2 elementos, polvo y soplo de vida, pero encuentra una cita como esta que aparentemente le está diciendo que tenemos 3 componentes,
Si usted es un estudioso, el verdadero estudioso se tiene que inclinar más por la evidencia más de peso. Y esta otra cita, de que aparentemente contradice estas otras 10, tengo que armonizarla con estas otras 10 citas. No tengo que contradecir, sino que las 10, yo me inclino por la interpretación de las 10, y esta única que tengo que armonizarla con estas 10. Y esto es un detalle muy importante. O sea, no se contradice la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y nunca se va a contradecir. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, debemos tener en cuenta el contexto y qué es lo que quiere decir Pablo, y que este principio no contradice lo que estamos estudiando, porque el alma es la persona en sí. El alma somos nosotros somos un alma, no que tenemos un alma. Entonces, pero ¿por qué Pablo aquí menciona que el ser humano es un tripartito? Dice: santificad el espíritu, alma y cuerpo. La respuesta es sencilla. Pablo aquí no está hablando de un estudio de la naturaleza humana, sino que está presentando a los conversos que le escribe esta carta que el poder santificador de Dios incluye en las 3 facultades que posee el ser humano. El ser humano es tripartito. ¿En qué sentido? El ser humano posee una facultad mental, una facultad física, o sea, nuestro cuerpo, y una facultad espiritual. El término alma aquí se debe de interpretar figurativamente para referirse al intelecto. El cristiano, cuando viene a Cristo y es santificado, aún tiene que sujetar sus mismos pensamientos a la voluntad de Cristo. Aún el intelecto tiene que ser santificado. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios 10:5, donde dice Pablo que tenemos que llevar a Cristo también nuestra mente y nuestro pensamiento sujeto a la voluntad de Cristo. O sea que aquí Pablo no está hablando de almas desencarnadas, sino que está hablando, usa el término alma en un sentido figurativo para referirse al intelecto. El ser humano está compuesto de 3 partes: una facultad mental, espiritual y física. O sea, el tema de Pablo aquí no está hablando de un estudio de la naturaleza humana del hombre, así como estamos estudiando desde Génesis y como lo estamos viendo en toda la Biblia. El tema de Pablo aquí es de presentarle a sus oyentes que la santidad de Dios en el creyente afecta las 3 áreas en el creyente, y es facultad mental, espiritual y física. La mente aquí se usa como el alma, el intelecto, lo más profundo del ser, donde se almacenan las intenciones, los estados de ánimos, los pensamientos. También tenemos que santificarlo, y eso lo corrobora Pablo en otras partes de la Biblia. O sea que Pablo aquí no está promoviendo el alma inmortal, ni está hablando que tenemos un alma inmortal saliendo del cuerpo. Esto contradice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia Pablo le aplica el término inmortal a el alma o a los seres humanos. Esta es una doctrina netamente católica, extraída del paganismo babilónico. Entonces la pregunta es: ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿Están en el cielo o en el infierno? ¿El alma dónde está? Ya vimos de que el alma, cuando muere el ser humano, dejó de existir. Entonces la pregunta es: ¿dónde están los muertos? El catolicismo romano y el protestantismo apóstata enseñan de que cuando morimos el alma sale al cielo. El catolicismo romano enseña de que cuando morimos, si somos medio buenos, los vamos para el purgatorio. Antes enseñaban la herejía del limbo, donde se iban los bebés al limbo. Los bebés que no se habían bautizado y que llevaban aún el pecado original se iban para el limbo. Yo no sé hoy por qué el catolicismo romano ya no predica esta mentira. Se han quedado solamente con el purgatorio. Pero la pregunta es: ¿dónde están los muertos? ¿Están en el cielo? ¿Están en el infierno quemándose? ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde están los muertos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo. Juan 5, 28 y 29. ¿Dónde están los muertos? Juan 5, 28 al 29. Noten lo que dice Jesús aquí. No os maravilléis de esto,
Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Los que están a dónde? En el sepulcro. ¿Dónde están los muertos? En el cementerio, en la tumba, en el polvo de la tierra. No están en el cielo. En el cielo el único que está, y ese es otro tema que vamos a ver, es Moisés, que no vio muerte, y Elías, que murió pero resucitó. Es otro estudio catedrático que vamos a tener. En el cielo están los ángeles, Dios, y una muchedumbre selecta que ascendió al cielo cuando Jesús resucitó, y que ellos también resucitaron. Eso lo dicen los evangelios. Pero de allí en adelante en el cielo no hay nadie. Inclusive Enoc también. Esto lo dice Génesis capítulo 5. Pero los muertos, la única forma de poder entrar al cielo es a través de la resurrección, y a menos que seamos traspuestos. Un muerto en su condición de mortandad no puede entrar. En el cielo no hay muertos. Y quede bien claro, la única forma de que poder llegar al cielo es a través de la resurrección en Cristo, y que seamos traspuestos o trasladados sin ver la muerte, como lo fue Enoc, Elías y los 144,000. Pero los muertos no están en el cielo ni en el infierno. ¿A dónde están los muertos? En el sepulcro. Y noten cómo dice Jesús: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Alguien ha recibido su paga en este momento? No. ¿A dónde están los muertos? En el sepulcro. Ahora, y saben que la muerte se relaciona con el sueño. El sueño del alma no es invento de los adventistas, sino que es bíblica. El alma es la persona. Los muertos están durmiendo, o sea, están muertos en el sepulcro. Noten lo que dice Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, la muerte es sinónimo de sueño, porque están inconscientes hasta el momento de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Pero para qué? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los muertos están inconscientes en el sepulcro. Noten cómo dice Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Dice el salmista aquí, Salmo 115, 17. Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jah. La palabra Jah es el nombre abreviado para Yahweh o Jehová. Es la abreviatura de Jehová o Yahweh. Jah. Cuando usted encuentre la palabra Jah en algunas versiones de Biblia, acuérdese que es la abreviatura de Yahweh o Jehová. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Noten que los muertos están en el sepulcro dormidos, inconscientes. Ahora, noten lo que dice Job 7, 8 y 10. Job 7, 8 y 10. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Noten que es la palabra de Dios, no son los adventistas. Job capítulo 7, versículo 8 al 10. Job 7, 8 al 10. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en sus ojos y dejarás de ser. Noten, dejar de ser, dejar de existir. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol como subirá. El Seol es el nombre hebreo para el sepulcro, que en el griego es Hades, que la versión Reina Valera algunas veces lo traduce como infierno, mal traducción. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Los muertos pueden salir a visitar a los vivos? No. ¿Pueden salir a comunicarse con los vivos? No. ¿Están conscientes los muertos? No. Ni volverá a su casa, ni su lugar de su morada le conocerá más. Eclesiastés 9:5. Noten cómo dice el sabio Salomón aquí. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Los protestantes dicen así: ahí se refiere a todo lo que se hace debajo del sol.
Pero al mismo tiempo ellos están diciendo que el alma es inmortal y que los muertos se pueden comunicar con los vivos. Esta es una contradicción, es una dicotomía. Los muertos nada saben, es una referencia a que los muertos están inconscientes. Eso es lo que quiere decir Salomón en este pasaje. No está diciendo que en otra parte de la vida pueden estar conscientes y pueden comunicarse con los vivos. Si usted me va a citar la parábola Rico y Lázaro, tenga cuidado. Si podemos, le podemos dar una cátedra exegética y teológica para que usted vea de que esa parábola Rico y Lázaro no tiene nada que ver con alma inmortal. Es una parábola o dicho pagano que Jesús usó para desmantelar las herejías de los fariseos. Los muertos nada saben, no tienen conciencia, están dormidos en el sepulcro hasta la venida de Jesús. Ningún muerto tiene conciencia. Noten cómo dice Isaías 38:18. Isaías 38:18. Dice el profeta aquí, Isaías 38:18. Noten cómo dice: porque el Seol no te exaltará. El Seol en el hebreo es sepulcro o el lugar de los muertos, o sea, la sepultura. El Seol no te exaltará, ni te alabarán la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. ¿Por qué razón? Porque están conscientes. Inclusive Jesús, cuando resucitó a Lázaro y llegó donde María y Marta, Jesús le dice a María y Marta, Juan capítulo 11, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Y dice que Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Si en verdad la teología popular dice de que las almas están en el cielo, entonces Lázaro tendría que haber estado en el cielo. El alma de Lázaro tendría que haber estado en el cielo. Y Jesús, en lugar de decirle a Lázaro, Lázaro, sal fuera, porque las tumbas se hacían en las piedras y en las paredes de los muros, Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Si en verdad Lázaro estaba en el cielo, el alma de Lázaro estaba en el cielo, como dice el catolicismo y el protestantismo, Jesús hubiera usado la palabra mejor, Lázaro desciende de arriba, Lázaro baja. Y entonces Jesús, en lugar de hacerle un favor, estaba haciéndole un daño, porque lo estaba excluyendo de la gloria, porque Lázaro estaba en la gloria. Esto es evidente que Lázaro, ¿dónde estaba? En el sepulcro. Lázaro estaba en el sepulcro, el amigo de Jesús. Lázaro, sal fuera. El apóstol Pablo, cuando esperaba la recompensa, y sabía bien Pablo de que la recompensa de los justos vivos y los muertos la recibirán cuando Jesús venga por segunda vez, no en el momento de la muerte. Noten lo que dice 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he llegado y terminado la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida del Señor. ¿Pero cuándo? ¿Ustedes creen que Pablo creía en el alma inmortal? Un judío hebreo, un fariseo, conocedor de las escrituras, un teólogo, un erudito, iba a estar enseñando esa herejía del alma inmortal, cuando él conocía bien que esa era una doctrina griega, egipcia, predicada por las culturas paganas. El apóstol Pablo no tenía ese concepto de que la recompensa la recibiría al momento de morir. Noten que dice Pablo, ahora me espera la corona merecida en el Señor, el juez justo, que me dará en aquel día, no en el momento de la muerte, como dice el protestantismo. Me dará en aquel día, ¿cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos aquellos que esperan y aman y esperan su venida. Hermanos, la Biblia es clara. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es profundizar. Dejemos de estar ya viendo videos en YouTube, videos de personas que son expertos en manipular la Biblia. Es cierto que tenemos que ver videos de otras personas, estamos de acuerdo en eso, pero yo quiero que estudien ustedes, hermanos, quiero que sean estudiosos de la Biblia, quiero que sean profundos. No cuesta nada estudiar, hermanos. Investiguen, sean lectores, porque si no, hermanos, se van a dejar engañar por los católicos y protestantes. Esta es una doctrina del vino de Babilonia, que está preparando el camino para el espiritismo antiguo y moderno, la inmortalidad del alma. El primero que dijo que el alma es inmortal fue el diablo en el jardín del Edén. Satanás le dice a Eva, peca, desobedece, no moriréis, seréis como Dios. En otras palabras, seréis inmortal. La doctrina del alma inmortal es la que está detrás
de los milagros de la Virgen de Fátima, de imágenes de María llorando sangre, de imágenes de santos católicos llorando sangre, de hostias supuestamente llorando sangre. Todos esos son milagros de fantasmas y de ovnis y de objetos voladores no identificados. Son manifestaciones espiritistas, y que detrás de esto está la doctrina del alma inmortal, y que desde los púlpitos protestantes, tanto católicos y protestantes y pastores protestantes que son expertos en manipular la Biblia, están promoviendo esta doctrina satánica del alma inmortal en los púlpitos protestantes, y hay que desenmascarar esta doctrina porque es una de las doctrinas que componen el vino de Babilonia. Hermanos, Dios nos bendiga y esperamos que este estudio haya sido de bendición. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Los hemos dado cuenta a la luz de tu palabra y un estudio profundo de tu palabra, que nosotros como tales personas somos un alma, somos seres vivientes, pensantes. Eso compone un alma. No es que tenemos un alma, como dice el catolicismo y el protestantismo apóstata. Esa es una mentira de Satanás, que está engañando a millones de personas y que las está arrastrando a la condenación eterna. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura y un detector de mentiras. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Te lo agradecemos por este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.